En el extremo más austral del continente americano, donde los vientos cortan como cuchillas y el mar parece eterno, vivió un hombre cuya vida se convirtió en el centro de una de las historias más inusuales del siglo XIX. Su nombre era Orundegico, pero el mundo lo conoció como Jimmy Button. Esta es la fascinante historia de un experimento colonial fallido, que nos habla tanto de las lógicas del siglo XIX como de la resistencia por parte de los individuos para hacer frente a fuerzas más poderosas que uno mismo. Este experimento da cuenta de la mentalidad colonial de unos hombres que creían vivir por encima de los demás, que se sentían superiores y pensaban que su cultura era superior a las culturas con las que se encontraban. Jimmy Button simboliza la resistencia y desmiente la supuesta superioridad de la mentalidad europea colonizadora. Antes de la llegada de los europeos, los Yamana, también llamados Yagan, habitaban esta región inhóspita. Expertos en la navegación y adaptación a las condiciones más extremas, vivían en íntima conexión con su entorno, una relación que los exploradores europeos apenas podían comprender. Pero en 1830, todo cambió. Los barcos británicos llegaron a estas costas, trayendo consigo un encuentro que marcaría para siempre la historia de Orundegico. Durante una expedición dirigida por el capitán Robert Fitzroy, un grupo de indígenas fueguinos fue capturado, incluido un joven al que los británicos bautizaron como Jimmy Button. Según se cuenta, Fitzroy lo compró con unos botones metálicos, lo que dio origen a su peculiar apodo. ¿Por qué capturaron y compraron a Jimmy? Fitzroy tenía un plan, quería hacer un experimento con estos fueguinos y convertirlos en embajadores de la cultura británica. Jimmy, junto con York Minster, Fuegia Basket y Boat Memory, fue llevado a Inglaterra, un mundo completamente ajeno a su realidad. En Inglaterra, Jimmy Button fue transformado completamente. Aprendió inglés, vistió ropa occidental, y se convirtió en el centro de la curiosidad pública. Incluso fue presentado al rey Guillermo IV. Jimmy era tratado más como un experimento que como un ser humano. Para los británicos, él simbolizaba la idea de que cualquier individuo podía ser civilizado, convertido así en un occidental más. Para Jimmy, significaba un distanciamiento profundo de su hogar, un extrañamiento profundo y una violencia absoluta que le separó tanto de su entorno social como de su entorno natural. En 1833, tras 3 años de intensa aculturación, Jimmy y los otros fueguinos regresaron a Tierra del Fuego a bordo del HMS Beagle, esta vez acompañados por un joven naturalista llamado Charles Darwin. Fitzroy esperaba que Jimmy ayudara a difundir las costumbres británicas y el cristianismo entre los fueguinos. Pero una vez en su tierra natal, Jimmy comenzó a distanciarse de las enseñanzas europeas. Lentamente, dejó atrás la ropa británica, el idioma inglés y volvió a las costumbres de los Yamana. Para Fitzroy, esto fue una decepción. Para Darwin, fue una lección. Según cuenta Christopher Ryan en Civilizados hasta la muerte, Jimmy Button a su regreso lideró una revuelta contra los misioneros que resultó en la muerte de 8 de ellos. Años después, Darwin reflexionó sobre Jimmy Button en su obra. Este encuentro con los Yamana, y el regreso de Jimmy a su modo de vida tradicional, hizo que Darwin cuestionara las ideas de superioridad cultural que imperaban en Europa. No deja de ser interesante y curiosa la actitud de Darwin. Mientras recopilaba información para su gran estudio sobre el origen de las especies, que iba a revolucionar el mundo, Darwin asistía a matanzas y malos tratos por parte del ejército británico a las diferentes poblaciones con las que se encontraban. Darwin tomaba notas en su diario, pero rápidamente pasaba a interesarse en la flora y la fauna, dando un poco por supuesto todas aquellas barbaridades que observaba. Este modo de actuar de Darwin es muy característico de los intelectuales del siglo XIX. Ciegos, hasta cierto punto, con respecto a las barbaridades coloniales que cometían los ejércitos coloniales. Jimmy Button no fue un simple sujeto de una historia colonial. Su vida simboliza la resiliencia de los pueblos indígenas frente a los intentos de asimilación cultural. A pesar de haber sido arrancado de su tierra y moldeado por una sociedad extranjera, Jimmy volvió a ser Orundegico, y se rebeló contra los colonialistas. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de los encuentros culturales cuando existe una desigualdad de poder evidente y sobre cómo las identidades pueden resistir incluso las tormentas más fuertes. Jimmy Button, Orundegico, fue un recordatorio de que cada cultura tiene su propio valor. Su legado vive en la historia de Tierra del Fuego.